En este video vamos a continuar explicando los contenidos relativos a el análisis de regresión lineal simple. Nosotros definimos un modelo, ¿ya? Un modelo de regresión que fue este modelo. Este entonces es un modelo de regresión lineal simple, ¿ya? Entonces es un modelo lineal simple. ¿Por qué se dice que es simple? Porque tiene una sola variable predictora. Después, usando el método entonces de los mínimos cuadrados, lo que hicimos fue deducir cuáles son las estimaciones para alfa y beta. Entonces, en este caso planteamos el modelo con sus estimaciones, con i desde 1 hasta n. Entonces, este es el modelo ajustado o estimado. Entonces, una manera natural de medir, como vimos en el gráfico en el video anterior, qué tan cerca está la realidad del modelo. Tú puedes medir la diferencia, por ejemplo, entre la variable observada y la variable predicha. Este es el valor verdadero y ese es el valor predicho. Entonces, una manera es medir esa diferencia. A esa diferencia se le llama residuo. El residuo, que le vamos a llamar así, asociado a la observación iésima, es I sub i menos I sub i estimado. Entonces, si la recta está muy cerca del valor observado, para todos los puntos, la suma de esta cantidad va a ser muy pequeña, ¿verdad? Pero si estos valores están muy lejos, entonces el ajuste no va a ser tan bueno, porque la recta no va a representar bien, digamos, la totalidad de los puntos. Entonces, tú puedes notar que si uno escribe realmente esto de esa forma, puedes escribir entonces el residuo en función de los parámetros alfa y beta estimados. Ahora, si tú haces el trabajo al revés, podrías escribir ahora la observación I sub i como I sub i predicho más E sub i. Entonces, esto se interpreta así. Este es el dato iésimo, esto es el valor proporcionado por el ajuste, y este es el residuo. Entonces, aquí hay algo que es bastante filosófico. Cuando tú un dato lo explicas como un modelo, cuando tú usas un modelo para explicar un conjunto de datos, lo que el modelo logra captar es lo que le arrebataste al residuo. En el residuo están todas las variables que tú, en los errores están todas las variables que tú no has considerado en este modelo. Pero cuando tú consideras una variable lineal, entonces estás arrebatando cierta información desde el residuo, por decirlo así. Entonces, todo lo que tú puedes explicar está acá, más lo que quedó en el residuo. Entonces, la observación se puede escribir en cierta manera como dos partes. Una parte que es la parte estimada más la parte del residuo. Voy a dejar dos problemas que uno podría resolver, dos ejercicios propuestos que tú podrías resolver en este sentido para facilitar. Entonces, dos ejercicios propuestos. El primero es la idea de probar que la suma de todos los residuos en ese modelo es igual a 0. Y lo segundo es probar que el promedio de todos los valores ajustados es igual a I promedio. Entonces, yo te dejo esos ejercicios para que tú le des una mirada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder ahora, porque en el fondo, si tú quieres medir la calidad del ajuste, puedes medir la diferencia. Pero la pregunta es, ¿cómo medir la diferencia ahora respecto al promedio? Entonces, una medida de variabilidad asociada a este modelo, ¿ya? Una medida de variabilidad asociada a este promedio es, bueno, la varianza que uno podría escribir de esa forma, como la suma de igual 1 hasta n de
I sub i menos i al cuadrado, i sub i menos i al cuadrado. Sí, eso. Entonces, aquí estoy mal porque esto es estimado. Eso. Entonces, la idea es que esta cantidad en algún sentido es una cantidad de segundo orden que no está midiendo estas cantidades porque se podrían cancelar si es que tú sumas, ¿verdad? Por esa propiedad. Entonces, lo que tú estás haciendo es tratando de exagerar esto nuevamente y eso, por supuesto, tú lo puedes escribir como 1 partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n de i sub i menos alfa gorro menos beta gorro x sub i al cuadrado. Entonces, si tú recuerdas, esta no es otra cosa que S de teta. Por lo tanto, esta cantidad, que es la varianza, no es otra cosa que S de teta partido por, y aquí por una razón que no voy a explicar ahora, esto es n menos 2. ¿Ya? Que eso lo voy a explicar al final del curso. Que tiene que ver con los grados de libertad. ¿Ya? Eso. Entonces, esta es una manera de medir, en algún sentido, una medida de variabilidad asociada a la predicción. Por último, existe un coeficiente que se llama el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación, que lo que hace es medir la suma de cuadrados. Este coeficiente se denota así, r cuadrado, y se calcula usando dos sumas. El valor predicho respecto al promedio y el valor observado respecto al promedio. Entonces, si tú quieres lo puedes escribir así. Este es una especie de error al cuadrado del ajuste y este es un error al cuadrado de los datos. Entonces, ¿cuál es la filosofía de este coeficiente? Bueno, este coeficiente va a ser un coeficiente que va a estar entre 0 y 1. Y esta parte de arriba contiene la suma de cuadrados de regresión. Es decir, si tu modelo es muy bueno, este valor debería ser muy grande. Sin embargo, si con tu variable, la variable x, logras explicar muy poco de la variabilidad de la respuesta, entonces este coeficiente debería ser muy pequeño. Entonces, en el fondo, este coeficiente se usa para medir la calidad del ajuste. Se dice la calidad del ajuste o la bondad del ajuste. Un coeficiente muy cercano a 1 dice que con una variable tú eres capaz de explicar, por ejemplo, si esto es 0,9, el 90% de la variabilidad de la respuesta está explicada por el hecho de tener un lineal con una variable. ¿Dónde está el otro 10%? En el error. En cambio, si tú tienes un coeficiente R cuadrado muy pequeño, el 20% de la variabilidad de la respuesta se explica por esta variable, significa que hay un 90% todavía que tú no has logrado captar. Entonces, en la construcción de modelos de regresión, esto puede ser importante para ir midiendo en el fondo qué porcentaje de la variabilidad de la respuesta tú puedes explicar por el hecho de tener este tipo de modelo, ¿ya? Por proponer este tipo de modelo.